¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va la semana? Bien, bien, todavía tranquilo. Sí, ¿verdad? Ah, sí. Órale, qué bueno. Bueno, vamos ahora a tomar o a retomar la cuestión de los, buen día, André, buen día, Montserrat. Vamos a retomar nuestro tema principal, este, la finalidad de nuestro curso, la cuestión de la optimización. Nosotros, aquí en esta parte tenemos que combinar lo que trabajamos pues prácticamente desde el principio, pero una parte muy, muy importante es la situación del modelado. Lo que nosotros trabajamos en los problemas anteriores, en el 1, 2 y 3 de la actividad que estamos realizando, eh, lo que hicimos ahí nos va a servir ahora para poder resolver algunas situaciones pues un tanto más, a lo mejor cotidianas. No al 100%, no tan cotidianas como a lo mejor nos podemos encontrar. Los ejemplos que tenemos son los clásicos que nos encontramos cuando trabajamos la cuestión de máximos y mínimos, pero nos dan la pauta para que nosotros podamos hacer el análisis. Y como les comentaba también en la clase anterior, el modelado es fundamental, el que yo interprete de manera correcta la situación que se está presentando, que yo analice cuáles son las variables que voy a tener trabajando en un sistema. Eso es fundamental, que nosotros logremos esa comprensión. Y en muchos casos, bueno, al menos en lo que nosotros vamos plasmando en estos ejercicios, se trata de lectura de comprensión. Pero normalmente es lógica, matemática, el que nosotros vayamos plasmando, vayamos bajando a variables, vayamos convirtiendo en números las situaciones que se presentan en una situación. El hecho de que nosotros interpretemos, manejemos el lenguaje matemático, bueno, al fin de cuentas, lo que nosotros terminamos haciendo es, me relatan una situación, el clásico, por ejemplo, de la herencia de una, que se va a repartir entre varios hijos. El primero le toca un medio, al segundo le toca un tercio de lo que sobra, y al siguiente así, lo van repartiendo por fracciones. Pues nosotros, cuando nos lo platican, bueno, pues a lo mejor empiezas a tratar de hacer números, pero terminas plasmando, te pones a escribir lo que sería de la interpretación matemática, te pones a escribir una ecuación que nos ayude a interpretar lo que te están hablando de, en el caso, por ejemplo, de la repartición de una herencia. Y a fin de cuentas llegamos a una solución. Esto va a suceder con lo que nosotros vamos a trabajar. Lo primero va a ser interpretar qué es lo que está pasando, lo vamos a pasar al lenguaje matemático, y enseguida, pues vamos a aplicar la situación de la localización de máximos y mínimos. Recordemos, lo más fácil, lo más sencillo que nosotros podemos hacer es, obtenemos la primera derivada de la ecuación que nosotros estemos describiendo, la igualamos a 0, y entonces encontramos el valor donde se encuentran los puntos máximos y mínimos. Determinamos el valor de esos datos que nos están solicitando, ¿sí? Entonces, con esos valores que nosotros vamos determinando, nosotros sustituimos en las ecuaciones iniciales para obtener el valor que me están solicitando. Normalmente lo que buscamos es tener un máximo rendimiento de lo que nosotros estemos trabajando,
y tener un mínimo de gasto en recurso, ¿sí? La menor energía posible que se tenga que utilizar en un sistema, la menor cantidad de materia prima, la menor cantidad de tiempo, la menor cantidad de personal para poder realizar una tarea. Todo eso lo tenemos que terminar trabajando. Más adelante ustedes se van a encontrar con algo que se llama investigación de operaciones, que nos ayuda a optimizar las líneas de producción, las rutas más cortas para las rutas de entrega de producto, de distribución de materiales dentro y fuera de una empresa. Entonces, esto básico después se va a volver un poquito más específico basado en algunas teorías de lo que es la investigación de operaciones. Pero bueno, vamos a concretar lo que vamos a trabajar. En este caso, normalmente lo primero que se hace es un juego con números. Se habla de que, por ejemplo, determinemos dos números que sumados nos dan tal cantidad y que multiplicados requiero saber o requiero un máximo multiplicados. Es el ejercicio básico y el ejemplo que tenemos aquí en nuestra teoría. Y se van dando las situaciones y se van presentando las tablas. Y, por ejemplo, aquí en este caso, pues el producto más grande termina siendo cuando multiplicamos 2 por 3 al cuadrado, por ejemplo. Esto pues, lo podemos encontrar aplicando las operaciones de manera consecutiva con todos los valores que se nos ocurran y con todos los valores que puedan aparecer en una tabla, pero pues obviamente eso no es factible. Es tiempo que nosotros estamos desperdiciando. Lo que tenemos que hacer, a fin de cuentas, es seguir el procedimiento para una optimización. Lo que nosotros vamos a ahorrarnos en tiempo y normalmente en esfuerzo, pues lo vamos a lograr mediante las directrices para los problemas de optimización. Ahora también, aquí vamos a tener que, dependiendo de las condiciones en las que se presenten los eventos, las situaciones, vamos a tener restricciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a veces, hablando del juego de números, por ejemplo, me dicen, bueno, los números no deben ser negativos, o los números no deben ser positivos, o el número mayor de la pareja que estemos trabajando debe ser menor que 3, por ejemplo. Entonces, esas son restricciones, son situaciones que delimitan todavía más el resultado que podemos obtener y que a fin de cuentas nos van a ayudar para tener un resultado mucho más concreto. Ahora, vamos a ver cuáles son las directrices para resolver estos problemas. Sí, se van a dar cuenta, varias de los pasos son similares a los pasos que utilizamos para razones de cambio. Primero, dice, lea el problema con atención. Luego, léalo de nuevo. Lo que veíamos, o lo que platicábamos en la clase anterior, la lectura de comprensión, para que nosotros podamos describir y saber con mayor seguridad qué es lo que está pasando, qué es lo que me están describiendo. Segundo, elabore un dibujo cuando sea posible. Hágalo sencillo. Pues a lo mejor somos muy buenos dibujantes y todo, pero mientras más sencillas sean las cosas, es mejor para nuestra comprensión. Lo que veíamos en algunos de los ejemplos anteriores. Cuando dibujamos, por ejemplo, el diagrama para representar a la persona que se va alejando del poste, pues no nos pusimos a dibujar con detenimiento a la persona ni al poste, simplemente dibujamos líneas que sabíamos que me representaban cada una de estas
estos elementos de nuestro problema. Entonces, mientras más sencillo sea el dibujo, mejor. Y bueno, también nos vamos a encontrar, como en casos anteriores, algunos problemas traen su diagrama y algunos no, como el caso de la escalera. Cuando nosotros trabajamos la situación de la escalera, ese problema no viene con su dibujo, no viene con su esquema. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer una idea. Nos imaginamos la escalera recargada en la pared, que está también apoyada en el piso, y que esa escalera se estaba deslizando, alejando la base de lo que era la pared. Entonces, todo eso, pues, también dibujarlo de la manera más sencilla. Número 3. Introduzca variables en su dibujo en caso de haber alguna y observe cualquier restricción entre las variables. Lo que platicábamos y lo que también hicimos. Nosotros vamos plasmando también en nuestro diagrama los valores, como en el caso del poste con la sombra. Nosotros le pusimos S a lo que nos describía la dimensión de la sombra. Le pusimos X a la distancia entre el poste y la persona. Y dijimos que, bueno, había un ángulo teta. Pudo haber sido un ángulo alfa, beta, lo que nosotros pudimos haber descrito. Y bueno, en ese caso, la restricción se pudo haber considerado como el hecho de que eran triángulos semejantes. Entonces, pues de cierta manera esa restricción a nosotros nos ayudó para poder resolver mucho más fácilmente ese problema, para poder trabajar la equivalencia de triángulos, como ya lo vimos. Bueno, número 4. Use todas las variables necesarias para establecer la función objetivo. Si usa más de una variable, aplique la restricción para reducir la función a una variable. ¿Esto qué es? Tenemos que buscar la manera de relacionar nuestras variables para tener una equivalencia. Obviamente esto es lo óptimo. Ya lo vimos con las razones de cambio. A veces sucede que tengo más de una variable. Pero, como en el caso de la sombra de la persona que se aleja del poste, en ese caso, por ejemplo, dejamos el tamaño de la sombra en función de la distancia entre el poste y la persona, ¿sí? Entonces, pues eso de cierta manera es una restricción que nosotros teníamos, pero también es una forma de simplificar nuestra ecuación. Terminamos dejando, bueno, esa igualdad a nosotros nos sirvió para después describir la distancia total entre la punta de la sombra y la distancia a la base del poste. Porque cuando nosotros describimos esa distancia, sumábamos el tamaño de la sombra más la distancia entre la persona y el poste. Y convertimos el tamaño de la sombra en términos de la distancia entre la persona y el poste. Entonces, todo se quedó en base a una sola variable. Y eso fue lo que nos ayudó también para no complicarnos más al momento de resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es parte de lo que nosotros de forma ideal podríamos estar haciendo. Ahora, la idea aquí es, pues obviamente cuando sea necesario derivar con respecto al tiempo, pero cuando no sea tan fundamental la situación de derivar con respecto al tiempo, podemos derivar con respecto a X, que es nuestra variable que normalmente utilizamos. Bueno, paso 5. Dice, note el intervalo en el que está definida la función. Determine todos los números críticos. Lo que platicábamos. Si nosotros tenemos restricciones en base a un intervalo, pues tenemos que respetarlas. Y dentro de ese intervalo, nosotros vamos a determinar los números críticos, el máximo y el mínimo. ¿Y cómo los vamos a identificar? Bueno,
Si es necesario, vamos a graficar la derivada para ver cómo se está comportando. Recordemos, cuando la derivada pasa de más a menos, tenemos un máximo. Cuando la derivada pasa de menos a más, tenemos un mínimo. Entonces, eso nos va a ayudar a determinar en el intervalo que estemos trabajando, nos va a ayudar a determinar qué es lo que estamos encontrando. Y obviamente nosotros vamos a escoger dependiendo de la situación que nos plasme el problema. Si el problema me dice, bueno, yo quiero el máximo de, no sé, de personas que puedan caber en un cuarto, pues nos vamos a ir sobre el número crítico máximo. Obviamente, si tenemos varios máximos en el intervalo que me estén marcando, pues vamos a irnos por el que esté más arriba. Y por el otro lado, si se trata de, no sé, trabajar con un mínimo de personal, de utilizar el mínimo de material para elaborar algún objeto, pues también ubicamos esos números críticos y nos vamos sobre ellos, sobre el mínimo que aparezca en el intervalo que me están proporcionando. ¿Ok? Si se dan cuenta, vamos intercalando lo que es los pasos de la razón de cambio con algunos pasos de lo que era determinar máximos y mínimos. Siguiente paso, número 6. Si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado, entonces compruebe los extremos en puntos frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, debe ocurrir en un número crítico en el intervalo abierto AB. ¿Esto qué es? Bueno, perdón. Eso quiere decir simplemente que si tengo bien definido mi intervalo, si es un intervalo cerrado en el que los extremos pueden estar siendo considerados para los máximos y mínimos o los números críticos, pues entonces hacemos lo que hacíamos anteriormente, los consideramos, evaluamos nuestra función con esos valores y y si en ellos se da la situación del punto crítico que estamos buscando, pues lo vamos a tomar en cuenta. Si no tenemos un punto crítico o un máximo o mínimo para ese intervalo, pues entonces simplemente los desechamos y tomamos en cuenta los puntos críticos que pueda haber intermedios en ese intervalo. Digamos que es un poquito más cuestión de lógica. Decirlo, si el intervalo te lo permite, considera los extremos, considera tus puntos frontera. Si no, bueno, toma en cuenta nada más lo que está en medio de ese intervalo. Eso es lo único que nos está considerando en este punto. Ahora, número 7. Si la función objetiva está definida sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar una prueba de la derivada en cada número crítico en ese intervalo. Lo que les comentaba, tenemos que ver cómo se comporta la derivada. Si pasa de más a menos o si pasa de menos a más, para saber qué tipo de número crítico estamos obteniendo, ¿sí? Para también determinar cuántos números críticos puedo tener en ese intervalo. Bueno, enseguida nos habla de los problemas con restricciones, ya lo vimos. Esas restricciones a nosotros nos ayudan a delimitar mejor nuestro problema. ¿Sí? La idea es que si me dicen, a lo mejor mi ecuación tiene 3 raíces o 3 resultados posibles, pero lo que me interesa solamente es uno de ellos, o el que realmente me va a resolver el problema. Y entonces me dicen, bueno, tu resultado va a estar entre 0 y 5. Resulta que una de las raíces es un número negativo y otra es mayor que 5. Entonces, solamente me quedaría con una raíz. Y eso, de cierta manera, pues me ayuda a
elegir cuál es el número que me está conviniendo tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a los pasos que deberíamos seguir? Al parecer no. Ok, muy bien, Estela. Perfecto, André. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, José Manuel. Pues obviamente, ok, Monse también. Pues lo normal. A lo mejor no le encontramos algún, dirían por ahí, error en la lógica, a lo que estamos viendo ahorita, pero pues siempre sobre la marcha vamos a ver si se presenta algún detalle. Entonces, vamos a trabajar entonces los problemas correspondientes a esta parte, a la optimización. Nos pasamos al PDF y el primer ejercicio, como les comentaba, es en base a un juego de números. Esto es para poder determinar dos números en específico que cumplan con las condiciones que me describen aquí. Me dice, encuentre dos números no negativos cuya suma sea 60 y cuyo producto sea máximo. ¿Sí? Ese es el enunciado. En este caso, nosotros no vamos a necesitar un diagrama, no vamos a necesitar un dibujo. Lo que sí vamos a necesitar es traducir estas dos sentencias, estas dos restricciones, las vamos a pasar a ecuación. Ya lo que tenemos aquí. La primera restricción me dice, lo tengo en el inciso A aquí, me dice, son dos números, en este caso voy a considerar X y Y, que sumados me van a dar 60. Ahora recordemos, la restricción en sí es, no son negativos. Eso me tiene que ayudar también un poquito más. Entonces, probablemente se puedan dar más de un par de números, quizás, y tal vez no, pero si se llegasen a dar más de un par de números, yo tengo que escoger aquel par que sean positivos o que en alguno de los casos uno pueda llegar a ser 0 incluso. El chiste es que no sean negativos, ¿ok? Ahora, la segunda sentencia nos dice, en este caso la vamos a representar de esta manera, una función de dos variables. La función P de X y Y debe ser máxima. Esto es que X por Y, que es su producto, como lo dice el enunciado, alcance un valor máximo, ¿sí? Entonces, esas son las dos restricciones. Ahora, recordemos, nos dice, bueno, en este caso leímos el enunciado. Ya lo repasamos, es un tanto sencillo. No necesitamos diagrama. Estamos planteando ya las variables probables que nosotros vamos a trabajar. En este caso, no tenemos de otra más que manejar dos variables, porque van a ser dos números diferentes. Y tenemos X y Y. La siguiente situación nos dice, si nosotros podemos hacerlo, debemos dejar una función, perdón, una de las variables en función de la otra. Eso es lo que hacemos. Lo que hacemos en este caso es, tomamos la ecuación o el planteamiento que nos hagan que sea susceptible a eso, que sea susceptible de que yo pueda despejar. En este caso, la primera ecuación dice que X más Y es igual a 60. Entonces,
me agarro de esa expresión para poder despejar y dejarla en función de x. ¿Qué es lo que hago? Simplemente la despejo. X está sumando y pasa restando. Entonces, y es igual a 60 menos x. Este valor lo voy a sustituir en la función a donde se presenta el producto, porque esa es la función que nosotros debemos buscar que sea máxima. Vamos a tratar de hacer este tipo de sustituciones siempre en la ecuación que me delimite para encontrar el máximo o el mínimo, ¿sí? Entonces, en este caso, me piden que el producto sea máximo. En esa ecuación, en la del producto, es que yo voy a sustituir el valor de y. Es por eso que al sustituir me queda de la siguiente manera, que x por 60 menos x, ¿sí? Yo la desarrollo. Recordemos que 60 menos x es el valor que toma y. Entonces, al aplicar la operación me quedan 60x menos x cuadrada. Esta es la función que nosotros vamos a trabajar para poder encontrar el máximo. Nosotros vamos a determinar un valor de x de inicio para poder indicar cuáles son esos valores máximos, ¿sí? Enseguida, pues lo que comentábamos, vamos a determinar los valores críticos. Estos valores críticos se van a obtener derivando una vez, derivando la función que estamos trabajando. En este caso, la función resultante de lo que sería el producto de los dos números. En este caso, 60x menos x cuadrada. Es a la que vamos a aplicar la derivación. Cuando la derivamos, nosotros vamos a tener que la derivada de 60x es 60. Y la derivada de menos x cuadrada es menos 2x, ¿sí? Para poder determinar los números críticos, si ustedes lo recuerdan, tenemos que igualar a 0 nuestra derivada. Aquí lo dejo indicado. Y enseguida lo hacemos. Nos queda 60 menos 2x igual a 0. Obviamente tenemos que despejar x. En este caso, menos 2x obviamente está restando, lo paso sumando. Me queda 60 igual a 2x. Como tengo que despejar x, el 2 me estorba. Está multiplicando y lo paso dividiendo. Al realizar la operación, tengo que x es igual a 30. ¿Sí? Ese es el primer número crítico. En este caso, solamente voy a tener 1. ¿Por qué? Porque mi derivada es de primer grado. Recordemos, voy a tener tantos números críticos como raíces tenga nuestra ecuación. Si mi ecuación es de primer grado, voy a tener solamente un número crítico o una raíz. Si mi ecuación es de segundo grado, voy a tener 2. Si la ecuación es de tercer grado, vamos a tener 3. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo varias raíces, se pueden repetir esas raíces. Pero, obviamente, van a ser varias. Deben corresponder a la cantidad del grado que tenga nuestra ecuación. Obviamente, la ecuación de la derivada. En este caso, como es de primer grado, solamente voy a tener un resultado. Entonces, x es igual a 30. Sustituimos este valor para determinar y en la ecuación equivalente, donde y es igual a 60 menos x. Al sustituir el valor de x nos queda 60 menos 30. Y por lo tanto, y también vale 30. Entonces, los dos números que estamos buscando son x igual a 30 y y igual a 30. Esos son los que nos van a dar o van a cumplir con las condiciones, que sumados van a dar 60 y multiplicados me van a dar un valor máximo. Si nosotros buscamos o tratamos con cualquier otra combinación a partir de 0
en adelante. Recordemos que no pueden ser números negativos. A partir de 0 en adelante, no voy a tener otra combinación que cumpla con esa situación y que además me dé un valor máximo en su producto. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Con respecto al resultado? ¿Con respecto al procedimiento? No, Inge. No, Inge. Ok, muy bien. ¿Los demás compañeros? Muy bien, Monserrat. Muy bien, José Manuel. Luz. Perfecto. Nada más. También una aclaración. Si se dan cuenta aquí, no necesitamos graficar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una raíz. Solamente tenemos un número crítico y para nuestra suerte cumple con la situación del máximo. ¿Sí? Si nuestra derivada tiene más raíces, entonces sí, debemos tomar en cuenta la situación de ubicar qué es lo que estoy buscando, un máximo o un mínimo. Y entonces probablemente sea necesario graficar. En este caso, no fue necesario. Entonces, nada más confírmenme que lo tienen y pasamos al siguiente ejemplo. Ya, Inge. ¿Me bien, Estela? Inge. Perfecto, Marco. Ok, Monse, José Manuel, perfecto. Ok, entonces, vamos a pasar. Ok, muy bien, André, gracias. Vamos a pasar al siguiente también, al siguiente problema, al siguiente planteamiento. Este es un clásico de los máximos, el cercado de un terreno. Pero en este caso, nuestro diagrama nos muestra que el cercado está dividido en 3 secciones. ¿Sí? Nos dice, si la cantidad total de cerca usada es de 8,000 metros, encuentre las dimensiones de terreno encerrado en la figura que tenga el área máxima. ¿Sí? Vamos a hacer aquí nuestras anotaciones en este diagrama. Vamos a tener que de aquí hasta acá, yo puedo considerar que tengo X. ¿Sí? Ese sería el valor de la longitud total. Este ancho, yo puedo considerar que es Y. ¿Ok? Ahora, obviamente nuestro cercado es regular. No sé si si se pueda dar el hecho de que son 3 cuadros o puedan ser 3 rectángulos. Eso pues obviamente lo tendríamos que determinar ya al conocer los valores de X y Y. En este caso, para que nuestra área sea máxima. Ahora, la primera condición me dice, analizando este diagrama, que voy a tener que el resultado total de la cerca son 8,000 metros. Pero a esto, ¿qué va a ser igual? Obviamente lo tengo que traducir con los diferentes tramos. ¿Cuántos tramos con el valor de X vamos a tener? Para poder sumar en total los 8,000 metros de cerca. ¿Cuántos tramos con el valor de X tendríamos? ¿Son los 3? No. Ajá. ¿3? ¿Los 3? ¿Sí, no? Con el valor de X, estamos viendo que es de este extremo Ajá. hasta este ¿Sería otro uno? extremo. ¿Perdón? ¿Sería 1?
Ok, no es de la... Tenemos uno de un lado y Ah, sí, tenemos cierto. el otro del otro lado. Sí, son Tal y dos. como lo dice José Manuel, efectivamente, serían 2 de X. Obviamente vamos a tener que realizar el cercado como lo vemos. Tendríamos 2 de X y 4 de Y. Tendríamos este y este otro. Son entonces 2X más 4Y. ¿Ok? Recuerden que nuestros diagramas nos ayudan a poder plasmar nuestras ecuaciones. Debemos analizarlo lo más sencillo posible, pero también lo más concreto. ¿Por qué? Nos están pidiendo la cantidad de cerca. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta todos los tramos para poder cercar de manera que me queden estos 3 cuadriláteros. Como ya lo comentaba, no sé si son rectángulos, no sé si son cuadrados. Ya me lo determinará al momento de encontrar el valor para X y para Y. Pero inicialmente la situación se presenta así. Voy a tener 2 tramos largos, uno por un lado y el otro enfrente, que tendrían el valor de X. Y vamos a tener 4 tramos cortos, 2 a los extremos para poder cerrar el rectángulo mayor y 2 intermedios que me van a ayudar a seccionar ese rectángulo grande. Entonces, precisamente nuestra ecuación quedaría de esta manera. Ahora, me hablan de un área. Necesito que el área sea máxima. Entonces yo debo considerar además la fórmula del área. El área de este rectángulo, ¿cómo la voy a obtener? ¿Cómo determinamos el área de este rectángulo? X por Y. Exactamente. Nos quedaría como X por Y. Entonces, perdón, aquí. Lo vamos a expresar de esa manera. X por Y. Como estamos hablando de un rectángulo, haciendo referencia a lo que vimos en algún momento en geometría, recordemos que es base por altura. En este caso, nuestra base sería X y la altura sería Y. Obviamente, si nosotros lo vemos desde la parte superior, obviamente este no es precisamente lo más regular posible. Vamos a ver. No lo voy a borrar. Entonces, tenemos un rectángulo y nosotros lo vamos a ver desde la parte superior a aproximadamente así. Y aparte está dividido. Entonces, nosotros lo vemos desde arriba y tenemos